está David Páramo. David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Pascal. Cuando yo estoy enojado, la gente que me conoce sabe que debe creerme la tercera parte de lo que digo. Ok. Cuando hay gente que está muy enamorada, muy enojada, muy contenta, muy feliz, también hay que creer la tercera parte. Lo único que diré sobre las declaraciones de López Obrador es que cuando esté en mitin hay que creer la tercera parte. Habría que recordar, querido Pascal, cómo empezó todo el drama de Banco de México. Y cómo se empezó a poner en duda la estabilidad y cómo aparecieron oportunistas políticos que sacaron sus iniciativas buscando 5 minutos de fama que los consideraran para la Junta de Gobierno de Banco de México. ¿Cómo empezaron? Con una declaración en un mitin de López Obrador cuando dijo que el país estaba en bancarrota. Si el país hubiera estado en bancarrota, simple y llanamente no podría estar pensando en si hacemos un aeropuerto o hacemos otro, si hacemos un Tren Maya, si hacemos problemas de subsidio. ¿Dónde está el programa de choque para enfrentar la bancarrota de la economía? O sea, así es de sencillo y así es de claro. Entonces yo creo que al presidente López Obrador de pronto hay que creerle como menos cuando esté en mitin. Yo creo que el presidente López Obrador ya debería estarse preparando para gobernar, y no para estar haciendo este tipo de declaraciones. ¿Cuál es la que te llama más la atención? Pues no me suena lógica, por lo menos no suena lógica, que diga que el tratado estaba roto, no estaba roto. Se seguía negociando, nunca se dejó de negociar. O sea, recordemos, nunca hubo un momento que las partes se pararan de la mesa y dijeran ya se rompió el tratado. Y luego se reconciliaran o lo que fuera. Siempre se estaba negociando, pero dice el presidente electo que dijo, no, el capítulo energético no nos gusta. Y que le fueron a decir a Trump y que Trump dijo, háganlo como el presidente electo quiere. Como dice López Obrador. No me suena. O sea, habrá que reportearlo, pues, ¿no? Hay testigos de... Por eso, pero hay que dejarlo claro. No me suena verosímil. Que es posible, todo es posible en esta vida, ¿no? Y sería bueno que López Obrador tuviera esa influencia sobre el presidente más volátil, inestable, ciclotímico que ha tenido los Estados Unidos en 100 años. Sí. O sea, porque Donald Trump de pronto parece un presidente o de Venezuela o de Bolivia o de Guatemala, con la diferencia que esta es una potencia mundial. Si Duterte en Filipinas hace las declaraciones que hace, todo el mundo dice, órale. Pero su ámbito de influencia es pequeño. Sí. Si Evo Morales dice que lo que diga, todo el mundo dice, pero el ámbito es pequeño. El caso de Donald Trump es total y absolutamente diferente. Es total y absolutamente diferente. Es un presidente que yo no lo veo. No lo veo. Habrá que reportearlo, habrá que preguntar, habrá que hablar. Yo las versiones que conozco, no específicamente sobre esta pregunta. Sí hubo, cuando Jesús Seade ya se había incorporado a la negociación, hubo versiones sobre el tema energético. Sí, pero no me suena, o a lo mejor la simplificación del discurso, y quiero subrayarlo, la simplificación del discurso ante sus fieles, hay que creerle la tercera parte. Porque así como, también no les voy a explicar, porque me tardo mucho en qué es el fracking, pues... O sea, lo que habría que ver es, ¿sí hubo negociación? Sí. Pero ¿dónde estaba el texto? O sea, yo creo que lo que tenemos que dedicarnos a reportear a dónde estaba el texto y qué cambió en el texto. Claro. ¿Qué decía el texto que se quería introducir en la Porque negociación? como cuenta esta versión López Obrador, que además, ojo, otra vez, él está hablando a sus fieles. O sea, le está hablando a su público, le está hablando a su tribuna. Entonces siempre hay que... Yo sí creo que... Y le pasa también a Trump, que cuando hablan con sus incondicionales, creen que nada más están hablando con ellos. Oye, pero lo que sí es interesante es la forma en la que hablan uno del otro, López Obrador y Trump. Sí, o sea, hay buena... Parece que se caen bien. Parece que se caen bien, sí. O sea, parece que se resultan agradables. Sí. Tienen estilo parecido. O sea, si tú los piensas... son parecidos, sin que sea peyorativo para ninguno de los dos.
son de estilo parecido. Tienen un grupo, los que los quieren los aman con fervor, los que no los quieren les dicen que son tontos, irresponsables, etcétera. Son parecidos. Les gusta acercarse a sus públicos. Sí. No son, ninguno de los dos es políticamente correcto. Tienen, o sea, son parecidos y eso les va a hacer que se lleven bien. Habrá quien podrá decir, ¿y algún día se pelearán? Lo más probable es que sí o no. Pero habrá que esperar a llegar a ese puente. Y por lo menos llama la atención que van, es el segundo viernes en su gira de agradecimiento, que pone sobre la mesa temas que suenan raros. O sea, pues este es mucho más tranquilo que cuando dijo que los problemas en la economía posteriores vendrían serían culpa de Banco de México, aunque luego en los hechos hace lo correcto poniendo a Jonathan Heath, aunque el tema de la bancarrota lo sacaron él y sus leales por el tema de la semántica. Bancarrota sin o sea, un país en bancarrota, lo decíamos tú y yo aquí, un país en bancarrota es el que no puede enfrentar sus pagos. El único que no puede es Venezuela. Ni Argentina, que esté en una situación de América Latina, ¿no? Ni Argentina, que esté en una situación complicada, ha dejado de cumplir con sus pagos. Ni en el tema global, ni le pasa a Turquía, ni le pasa a Grecia. Tú incluso cuando ves a estos populistas, ese es un gran caso el de Italia, ¿no? Cuando dos grupos de populistas, porque el populismo no es ni de izquierda ni de derecha, es. El gobierno italiano son populistas de izquierda y de derecha juntos. Sí, sí, o sea, son populistas de extrema izquierda y de extrema derecha. Se juntaron y están haciendo... Nunca han dicho que van a dejar de cumplir sus compromisos financieros internacionales, ¿eh? Pues ya se les ocurrió que tienen que cambiar toda la arquitectura de Europa y no sé qué, pero habría que verlo. Estas declaraciones de López Obrador hay que ponerlas en el cajón de... Estaba muy contento. O sea, tú ves que, como en el caso del Banco de México, en algunos de los temas en los cuales pues él todavía tiene un discurso frente a sus seguidores como si estuviese en campaña, ¿finalmente se moderará en esos temas? Yo espero que sí. O sea, yo creo que sí. A ver. Digo, está el tema de la educación. Tomemos el discurso que traía López Obrador. Ajá. El discurso que hace sobre Banco de México. Sí. Y la decisión que toma. Sí. Porque ella no dijo, voy a hacer, les prometo que cuando llegue, por ejemplo, en el tema energético o en el tema de la educación. El tema de la educación ha hablado mucho, pero no hay ninguna acción concreta. No, pero se supone que está preparando iniciativas para tumbar la reforma Y educativa. que no va a quedar ninguna coma. Sí. ¿Cuántas veces no hemos visto? Y ahora sí, o sea, en la política mexicana somos muy así de que, Sí. y vamos a preparar una iniciativa, y ahí viene la iniciativa, Pero, y ahí casi sale la iniciativa. yo- En los hechos, Sí. me quedaría con que dijo que Banco de México era muy malo y puso a un cuate que Sí, lo pudo eso es definitivo. que lo pudo haber designado Mid, Pero a ver, o el que fuera, ¿eh? en el aeropuerto, en la reforma educativa, en el tema del combate a la violencia, ahí todavía le falta tomar definiciones. A mí me da la impresión de que está como entre dos aguas, ¿no? Un agua de mucha radicalidad y otra agua que apuesta más bien por la institucionalidad democrática y la estabilidad del país, ¿no? Y hacia cuál de esas aguas se va a mover, pues es lo que vamos a ver en los próximos días. Y yo creo que Morena, Sí. en el futuro cercano, estoy hablando de antes de la elección de diputados, va a definirse si se van por la vía radical o si se van por la vía institucional. Porque los que están chocando son ellos. Porque hoy no hay oposición, hoy la oposición es como... No, digamos, dentro del equipo, del grupo de la coalición gobernante hay como, bueno, y no solo dentro, porque por ejemplo grupos como el de los normalistas de Ayotzinapa, como los maestros de la CENTE, como la gente de Atenco, pues no son parte del movimiento, pero sí están generando un efecto sobre las acciones, y, bueno, no tal vez no las acciones, sí las declaraciones del gobierno. Sí, o sea, y ese choque pues, es algo que va a tener que resolver López Obrador. Sí. Si le alcanza su imagen, si alcanza su imagen personal para aglutinar dos fuerzas radicales que eran necesarias, o sea, dos posiciones que están en las Un poco a la antípodas. peronista, ¿no? Que están en las antípodas, si le alcanza su imagen, Sí. o si se van a romper. O sea, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar? Es algo que veremos pronto y creo que los discursos de López Obrador es para mantener contentos a sus radicales, a los AMLovers, y ir atemperando las acciones. Veremos qué pasa. Veremos, David, gracias. Buen fin de Pascal, semana. buenas noches, que te vaya bien.